Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Nos acompaña el doctor en Derecho Raúl Andrade Osorio. Él es abogado constitucionalista, abogado postulante, es profesor de posgrado académico y está con nosotros. Doctor, qué placer y qué privilegio en verdad. No, muchísimas gracias. Al contrario, yo me siento muy honrado por la invitación a platicar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. ¿En qué estamos? Usted publicó el 31 de agosto pasado un Twitter que me dejó intrigado, porque en ese mensaje de X, usted dijo, la decisión de conceder la suspensión contra la reforma judicial no es inconstitucional. Tiene asidero fáctico y jurídico. Tal vez debería modificarse para que una vez que concluya el proceso legislativo del poder reformador de la Constitución, no sea publicada. Doctor, en palabras muy simples, para quienes no somos abogados, ¿esto qué quiere decir? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de explicar. Es muy pertinente la pregunta y voy a hacer un esfuerzo de explicarme de una forma, pues, lo más entendible posible. En principio, lo que debemos tomar en cuenta es que se está impugnando un proceso. Un proceso es una serie de etapas, como vamos a llamarles, una cadenita, ¿no? Que se van dando, se concluye un eslabón, sigue el siguiente y sigue el siguiente hasta que concluye. En el caso particular, las demandas de amparo que se han promovido, que inclusive, bueno, yo, un servidor también he promovido, lo que estamos es impugnando los actos de ese proceso legislativo, pero digamos, se les llama actos intralegislativos. Esto es, estamos impugnando, llamémosle como eh, pues en una empresa, en una línea de producción, bueno, estamos impugnando precisamente los pasos que se van dando, no así el producto terminado. ¿Por qué hago esta precisión? Se ha dicho mucho en diversos, pues en la prensa, en las redes sociales y obviamente en la Cámara de Diputados y en el Senado, que el juicio de amparo no procede contra reformas o adiciones a la Constitución de conformidad con el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. Esto es verdad, pero ¿por qué hago esa diferencia? Se está impugnando el proceso, no el producto terminado. El producto terminado, ¿qué sería? La reforma y adición a la Constitución. Eso todavía ni siquiera tiene materialidad jurídica. Bien, con base en eso, lo que estoy diciendo en cuanto a la suspensión, que es la pregunta, el artículo 150 de la Ley de Amparo dispone que el procedimiento no debe suspenderse, solamente si dictándose la resolución se quedaría irreparablemente consumados los daños que se le pudieran ocasionar al quejoso. Bueno,
La suspensión, las que salieron de algunos juzgados, dijeron que era para el efecto de que no se discutiera la reforma. Y muchos dijeron, no, 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 es que la suspensión es improcedente y es inconstitucional. Yo dije, no, sí es posible suspender el procedimiento, pero como lo preciso ahí, el matiz que doy es que no es decirle a la Cámara de Diputados, de senadores o a las legislaturas, no discutan y eventualmente aprueben el dictamen o la minuta, sino lo que yo estoy diciendo es que ese procedimiento o proceso, perdón, que es insuspendible, solamente va a ser jurídicamente válido conceder la suspensión, que lo discuta, como ya ocurrió, la Cámara de Diputados, el Senado y la mayoría de las legislaturas. Después, la Cámara de Diputados tendría que ser una declaratoria de que ya hay una mayoría de legislaturas que aprueban esta reforma constitucional. Posterior a eso, pues se le turna al Ejecutivo Federal para efecto de que emita su decreto promulgatorio. Y obviamente, ex post, el paso siguiente es su publicación en el periódico, perdón, en el Diario Oficial de la Federación. Si se publicare la reforma constitucional y entrar en vigor, entonces ahí sí sería aplicable la regla de la que se ha estado hablando de manera muy constante. Pues ya cuando tenemos el producto terminado, el amparo sería ¿qué? Improcedente. Y por tanto, como lo dice el artículo 150 de la Ley de Amparo, quedaría irreparablemente consumadas las violaciones que hay en el proceso que se está impugnando. Aquí digamos, relevante para podernos entender es que no se pretende impugnar la reforma prima facie, o sea, en principio, como ya una reforma que ya nació a la vida jurídica, sino más bien hemos advertido que tiene muchos vicios de origen que deberían depurarse y no afectar a las personas con esta reforma. Esencialmente, ¿cuál es el vicio, digamos, que se está planteando y que por eso, a juicio de quienes hemos eh, combatido el proceso legislativo, es que la legislatura anterior ya dejó el dictamen aprobado? Esto es, la reforma se presenta el 5 de febrero como Cámara de Origen ante la Cámara de Diputados, se turna a comisiones y la comisión respectiva, no recuerdo cuál es, no quiero cometer un error, eh, la dictamina y la aprueba y la deja, digámoslo así, ya aprobada para que en la siguiente legislatura que inició precisamente el 1 de septiembre, continuara con el proceso legislativo. Lo hace esa comisión de la legislatura anterior con base en un artículo, si no mal recuerdo, eso es el 186 del reglamento de la Cámara de Diputados, el cual es el que también se está impugnando por inconstitucional, en la medida de que, entre otros vicios que se han advertido, bueno, viola el principio de discusión democrática. ¿Por qué? Porque es una legislatura quien ya vincula a otra a seguir, digamos, el proceso legislativo con un dictamen que no es precisamente esos mismos diputados quienes en esa comisión discutieron y lo aprobaron. Esto es, está obligando una legislatura a otra a hacer algo que en principio, desde nuestro punto de vista, la deliberación democrática debe darse desde el principio en, en cada legislatura. Máxime que las legislaturas son de 3 años y esta precisamente inició el 1 de septiembre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que hay una prisa, una, una actitud frenética de los diputados, los senadores,
e inclusive parecería que las legislaturas de los estados, que todos están, digamos, en combinación por pertenecer al partido en el poder, de sacar esta reforma constitucional, que no es una reforma pequeña, es una cirugía, llamémosle así, mayor a corazón abierto de nuestro país, de nuestro sistema jurídico y obviamente de un poder supremo de la federación, como lo dispone la Constitución. Por tanto, eh, el estar legislando de esa manera tan celérica de que ya te dejo el dictamen listo para que tú entrando, pues ya no discutas en comisiones, sino ya lo pases directo al pleno y el pleno de la Cámara de Diputados, como ocurrió, pues discutiera, lo votara y lo manda inmediatamente al Senado y estamos viendo cómo el Senado pues también está actuando de manera celérica con la idea de que también se mande ipso facto a las legislaturas de los estados y estas con esa misma velocidad y natural aprueben la reforma y sea el actual presidente que termina precisamente su periodo en el último día de este mes, quien precisamente emite el decreto promulgatorio de esa reforma. Eh, eh, si advertimos las cosas de una manera más fría, más tranquila, bueno, pues está prestando todo, digamos, un sistema de eh, poder, de ejercicio de poder para el deseo de una persona. Y eso es inconstitucional, porque quien está en el poder, bueno, debe ejercerlo para todas las personas que somos mexicanos e inclusive quienes no son, pero están dentro del territorio, bueno, se debe respetar los derechos humanos de toda quien sea persona. Entonces, las reformas máxime de la Carta Magna, pues deben respetar precisamente esa cuestión de ver si no se violentan esos derechos fundamentales y no legislar al vapor para darle, digamos, gusto al titular del Ejecutivo. Hay un precedente muy importante que vale la pena traerlo a colación, que obviamente no pasaría en digamos, en un test de Ceteris Paribus, porque no es exactamente lo mismo, se nos voy a comparar manzanas con manzanas, pero por sus elementos nos sirve para advertir, pues, cómo es que piensa las Cortes Constitucionales y la justicia constitucional. Eh, Tú recordarás que en, eh, en años pasados, el que era presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quiso ir por una reelección más, pero la Constitución de Colombia lo prohibía. Entonces, él hizo, guardadas proporciones, lo mismo, ¿no? Pedir un proceso de reforma de la Constitución que culminara en una reforma a su Carta Magna de ese país hermano y pudiera él acceder a la reelección. ¿Qué dijo la Corte Constitucional de Colombia? Dijo, no, esta reforma que se pretende hacer a la Constitución viola derechos fundamentales porque no es constitucionalmente permitido que se haga la reforma para una persona, como un traje a la medida. Aquí, si bien es verdad, la reforma no es un traje a la medida para una persona, sí es un deseo de el titular del Ejecutivo que esta suceda, pero no es, como vuelvo a repetir, una reforma cosmética donde eh, probablemente la cuestión de que existe esa empatía con el titular del Ejecutivo, bueno, pues se le diga no hay problema. Eh, Voy a poner un ejemplo para darme a explicar y entender la diferencia. Bueno, dicen, es que vamos a hacer una reforma y que ya no se llame la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino Defensoría del Pueblo. Esa va a ser la única reforma. Vamos a cambiar de nombre. Bueno, con eso, si las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como están, quedan incólumes, si no va a ser un simple cambio de nombre,
bueno, pues ahí, aunque lo hagan al vapor y todo, pues no va a producir ninguna lesión a las personas. Y podría, mutatis mutandi, digamos, dejarse pasar esa reforma y hasta poderse validar. ¿Por qué? Pues porque no causa ningún perjuicio a las personas. Pero, y obviamente, como consecuencia, darle gusto al titular del Ejecutivo. Pero en este caso, no es un cambio de nombre, no es unas comas, unos puntos, una tilde, no. La reforma que se está proponiendo tiene un calado hondísimo e implicancias, digamos, en todas las personas que habitan este país. Y obviamente todos quienes son mexicanos, que aunque no habiten aquí, estén fuera de nuestro territorio trabajando, lo que sea, hasta ellos obviamente les va a afectar precisamente este cambio que no juzgamos que sea el mejor, simplemente es, lo digo sin tapujos, bueno, un capricho que tiene el presidente, porque quiere, según él, que se legitime a los juzgadores por el voto público, pero eso, hasta donde yo tengo eh, información y he estudiado historia del derecho, me gusta mucho, mi tesis doctoral fue de eso. Yo no tengo información que alguna vez en este país se haya elegido a todos los jueces por voto directo, menos aún en el ejemplo que él cita, que es en la Constitución del 57, pues porque las formas de elecciones en esos tiempos, pues no reflejaban precisamente el voto directo de la gente, sino siempre era una primera, eh, digamos, unos primeros comicios y cuyo resultado eh, se pasaba a los congresos y ya eran los congresos quienes emitían el voto para la elección de los magistrados, como se les nombraba en la Constitución del 57, pero seguía siendo un método que indirecto de elección indirecta. Desde mi punto de vista, bueno, eh, ese, digamos, tiene una connotación distinta porque ni siquiera tiene esto que está queriéndose reformar y sus repercusiones, desde mi punto de vista, son perniciosas y desastrosas para la gente, sobre todo para la menos favorecida. Y eso es lo preocupante. Doctor, Pues, escucho. gracias. ¿Qué repercusiones de gran calado son previsibles para que la gente que nos sigue, que nos ve, que nos oye, tenga claridad en eso? Muy bien. Sí, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de poder hablar de esta preocupación. Bueno, la primera, que ya se ha dicho, afortunadamente se ha empezado a tomar conciencia, es que este cambio, como cualquiera que sea, pues implica falta de certeza. Y en un país es una condición sine qua non tener seguridad jurídica. Así como estamos viendo la reforma y por lo que se está advirtiendo, se quiere que los jueces, y lo ha dicho, por ejemplo, la ministra Loreta Ortiz, dice, yo he votado siempre por el pueblo. Estamos advirtiendo que está girando hacia, o se trata de ir hacia una justicia ideologizada, siempre buscar al pueblo, que no necesariamente es así, pero si tenemos una justicia con ideología, ¿qué va a pasar si un banco le demanda a una persona que lamentablemente pues no ha podido pagar su hipoteca? Un juez con ideología probablemente lo que diga es, el banco tiene dinero, aunque es de sus ahorradores, todo, pero
Es un dinero que tiene a mares y la persona que no ha pagado su hipoteca, pues no tiene, pues entonces démosle la razón al pueblo, esto es a esa persona que vamos a personificar como pueblo y le démosle la razón a él que no pague y que el banco pues espere, o peor aún, ¿no? Que no cobre. Eso, que es un ejemplo pequeñito, si lo trasladamos de manera exponencial, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que todas las personas que deseen invertir en nuestro país, tanto nacionales como extranjeros, van a decir, no, pues si yo soy lato sensu, el malo, porque yo soy el rico, yo soy el que tengo el dinero, no me dan la seguridad que mi inversión va a caminar bien y que obviamente yo voy a cooperar con el desarrollo del país, pero bueno, lo que yo estoy invirtiendo, bueno, se va a ver reflejado en una ganancia que es totalmente válida, porque eso, al final del día, la gente que invierte lo que busca es obtener una ganancia y obviamente, pues es importante, ¿no? Que pague sus impuestos, etcétera. En eso yo no estoy en contra. Pero ¿quién se va a animar? Y vuelvo a repetir, tanto nacionales como extranjeros, a invertir en nuestro país si tenemos una justicia ideologizada. Me parece que va a ser muy poca gente quien se arriesgue a esto. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, y eso ya estoy hablando de cuestiones reales y concretas que afortunadamente no han ocurrido. Pero lo cierto es que alguien no se va, las personas no se van a esperar hasta que, como lo dice la reforma, el año próximo haya elecciones y que tomen sus cargos esos nuevos jueces para sacar su dinero. Y se ha estado viendo el comportamiento de la economía, no es el mejor, la paridad peso-dólar se ha visto afectada y por supuesto que tiene que ver con esta situación. Porque, bueno, la inversión no nada más, siempre se busca, y por eso es necesaria la seguridad jurídica, pues que la inversión sea directa. Entonces, que alguien venga y haga un edificio, construya una plaza, lo que sea, que es inversión directa. Pero lo cierto es que también tenemos en nuestro país mucha inversión que no es directa, sino es una inversión financiera y bursátil. Ese tipo de capitales, eh, que se les llama capitales golondrinos, pues siempre andan precisamente buscando una oportunidad de ganar y cuando esta oportunidad, al parecer, va a desaparecer, pues lo que ocurre es que migran para otro lado. Y eso es también lo que puede ocurrir. Ahora, ¿qué otro aspecto? Ahorita, mucha gente, sobre todo los adultos mayores, cosa que yo estoy de acuerdo, es que tienen sus ayudas y las elevaron al rango constitucional. Bueno, ¿qué va a ocurrir si se acaban los recursos derivados de estas decisiones y de digamos, pues desaliento a la inversión en el país? Pues se atisba que el dinero va a escasear y al escasear, ¿qué puede ocurrir? Pues que esas ayudas sociales ya no se den. Y muchos dirán, bueno, es que están en la Constitución. Sí, pero con esa supermayoría que ahora tiene el partido en el poder, así como las pusieron, las pueden quitar. Con la diferencia que ya no va a estar el Poder Judicial, que ahora hemos visto que ha actuado de manera implacable ante reformas que precisamente laceran al pueblo. ¿Y qué ha hecho? Pues las ha anulado. Pero si no tenemos ya ese poder judicial fuerte, las personas que ahorita tienen ese tipo de ayudas, las van a quitar de la Constitución y no va a haber alguien que ponga un límite, porque al final del día, una de las funciones primordiales, el corazón, la médula espinal de la Administración de Justicia Constitucional es ponerle límites al ejercicio del poder cuando éste le rebasa los linderos de su actuación y causa un perjuicio a la gente. Entonces, es de ese tamaño,
lo que puede ocurrir. Y por eso en mi intervención anterior decía, el perjuicio va a ser en una proporción mayor a la gente menos favorecida, porque van a estar en riesgo hasta sus apoyos sociales, porque con esa supermayoría que tienen, los pueden quitar y ya no existe ese valladar que protege los derechos humanos, nada va a pasar y la gente menos favorecida va a tener que prescindir de esa ayuda y vamos a regresar a muchas personas a la situación de pobreza, perdón, extrema en la que vivían y que gracias a esos apoyos pues, han ido saliendo. Y esto, digamos, viene en concatenación, porque si se aprobara esta reforma, luego vienen otras. Una de ellas que ha hecho o ha evidenciado mucha preocupación por parte de muchas personas, pues es la situación de que se quieren desaparecer los órganos constitucionalmente autónomos y aprobar también una reforma donde el gobierno federal pueda decidir sobre el destino de recursos que tiene el Banco de México, que ahorita es un órgano constitucionalmente autónomo y por tanto el presidente no tiene una injerencia para decidir sobre el uso de ese dinero. Si el dinero o los recursos, los fondos públicos, el dinero del pueblo, escasea precisamente derivado de la falta de inversión y todas las cosas que ya dije, pues lo que se ve que quieren es, digamos, tomar ese dinero que tiene el Banco de México, que, digamos, son ya muchísimos años en que ha venido trabajando y ha hecho bien su labor, pues se destinen precisamente a seguir pagando tal vez los apoyos, pero al final del día no va a haber dinero que alcance porque podemos enfrentarnos a una situación económica caótica y pues eso va a ser pues nada más un bálsamo por un tiempo, pero después al final del día pues vamos a caer en una cuestión ahora sí que de ingobernabilidad económica por perder la disciplina fiscal y estar disponiendo de todos los recursos donde quiera que estén para precisamente seguir pagando esos apoyos. Y yo creo que debe diseñarse una arquitectura constitucional tomada de la mano con una política económica responsable para que sigan dándose esos apoyos, pero con todo esto que está ocurriendo, no hay, digamos, un diálogo que sea efectivo, productivo y sustancial para que se logre este propósito, disciplina fiscal con una arquitectura constitucional que asegure precisamente esas ayudas a los menos favorecidos. También se ha dicho, no sé, no quiero ser irresponsable, se ha dicho, no estoy seguro si es cierto o no, pero parece que ya no van a subsidiar la tarifa del IEPS. Eh, Eso, sin un poder judicial fuerte, yo no diría ahorita, porque no he estudiado el tema, pero vamos a pensar que hubiera argumentos para vincular al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda, a que siga pagando la tarifa del IEPS, pues un Poder Judicial fuerte, pues va a hacer el análisis y si considera que debe hacerse, pues va a vincular o a obligar a la Secretaría de Hacienda a que siga pagando el subsidio. Pero si el Poder Judicial está ideologizado, ¿qué va a hacer? Pues va a validar esas cosas en perjuicio de quién, pues de las personas que menos tienen. Muchas veces se bromeaban, ¿no? Cuando yo era un niño, yo soy de estas generaciones que se les llama la generación de la crisis. Yo crecí con esa palabra, crisis. Y afortunadamente, en los últimos sexenios, y por ejemplo, pues ya la gente joven, todo no tiene creo que ni idea de lo que es esa palabra, pero podemos precisamente regresar a esas épocas de crisis. Y eso es lo que preocupa.
Y por eso, pues decía, un poder judicial fuerte precisamente ayuda a qué? A mantener la inversión y a que los actos o decisiones que tome cualquier autoridad respeten los linderos de la ley y no causen un perjuicio a las personas. Esa es la labor del Poder Judicial y eso es lo que se puede perder y nos puede llevar a una crisis en la que además no nos vamos a poder defender, porque sabemos que en tiempo de crisis pues muchas personas pues caen en insolvencia y lo que estábamos, ¿no? diciendo, o sea, puede perder el carro, puede perder la casa, muchas cosas. Y sin un juicio de amparo y un sistema de administración de justicia que vaya equilibrando las cosas de modo tal que la persona pueda salir de sus problemas, más que nada, pues, ahora sí que va a quedar desprotegido y va a estar, digamos, al destino que le dé precisamente el gobierno. Sí, Eh, em- perdón que lo interrumpa, doctor, sí, pero digamos. escuchándolo, su servidor evocaba la realidad de países como Venezuela, donde los opositores son perseguidos. Me daría temor que si se aprueba la reforma y se tuviera una justicia ideologizada, entonces se erigieran juicios populares contra los opositores, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, doctor, he recibido muchas preguntas, no he sabido contestarlas, sobre el tema de la propiedad privada. Se modificó recientemente el artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México para homologarlo con el artículo 27 constitucional. Hasta donde su servidor entiende, todavía no figura en la Carta Magna de la Ciudad de México como tal el tema de la propiedad social, pero el oficialismo quiere eso. ¿Está en riesgo o la reforma judicial, si se aprueba, pondría en riesgo la propiedad privada en México? Bueno, pues es de que, como, ahora sí que como dice el propio a un titular del Ejecutivo, lo que no suena lógico, suena metálico, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ellos dicen que simplemente están armonizando la Constitución de la Ciudad de México con la Constitución Federal. Bueno, pues si eso ya está en la Constitución Federal, yo no, en principio no me explico por qué lo están ahorita incorporando. Máxime, pues que la Constitución de la Ciudad de México es una constitución muy joven y que además, pues fue precisamente, eh, digamos, discutida el constituyente, pues es de esta, de esta corriente política. Eh, y en principio yo no, sería irresponsable de mi parte el ahorita definir qué pudiera entenderse por propiedad social y cuáles son sus implicancias. Pero lo cierto es que al existir ese cambio, y vamos a decirlo así, y de que precisamente se redundare en que las personas ya no se les respete su propiedad privada, pues si no tenemos un poder judicial fuerte que en su momento analice precisamente los argumentos que estarían en contra de esta reforma a la Constitución de la Ciudad de México, pues va a avalar esa reforma y si se empiezan a dar, pues pudiéramos pensar, no sé si expropiaciones o por, digamos, ya no por esa figura, porque pudieran entenderse así, que ya ni siquiera van a necesitar emitir una declaración de expropiación con, obviamente, la correspondiente indemnización a la persona que se le afecta, sino por normativa o inclusive actos administrativos de el jefe de gobierno o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se le pueda cambiar la naturaleza a ciertos heredades, ciertos predios,
tildándola de, eh, de propiedad social, y con eso, pues ya, si no hay esa eh, certeza en la propiedad, bueno, las personas ya no van a poder, como les diré, defenderse, porque pues al cambiársele la naturaleza de la tierra, y si ellos no tienen un título válido, pues lo que va a pasar es que los van a quitar de ahí. Y bueno, y ni siquiera eso, pensemos que no nada más es alguien que está habitando un terreno, puede ser alguien que haya comprado ese terreno y lo tenga ahí como una inversión precisamente, y que pues con estos actos, que así proyectándolo de una manera, ahorita nada más en la imaginación, que diga, no, a ver, el predio que está en la esquina, el gobierno de la Ciudad de México lo considera propiedad social, y por tanto se le va a dar este destino. Si esa persona, su título, inclusive vamos a pensarlo así, porque eso es lo que debemos analizar. Probablemente hasta su título esté bien inscrito en el registro público de la propiedad, y pues con todo, está hasta con su cuenta predial, su clave catastral, sus pagos de impuestos al corriente. Si no tenemos un poder judicial fuerte, ese título se puede desconocer. ¿Por qué? Por un acto arbitrario, y si no hay un poder judicial fuerte que le diga al gobierno de la Ciudad de México, no, tú no puedes transformar de un plumazo de eso, de propiedad privada a propiedad social, y despojar a esa persona de esa heredad, pues obviamente que esa a- persona a quien se le va a perjudicar, pues lamentablemente, pues quedará indefensa, y eso pues no es bueno para las personas, para todos nosotros, ¿no? El principio del respeto a la propiedad privada es fundamental en un país que quiere crecer económicamente, y Totalmente, eso es preocupante. totalmente, doctor. Ya abusando de su gentileza, nada más una última pregunta. Um, no procede el amparo contra la reforma, usted ya lo explicó al inicio, porque ni siquiera hasta el momento, a pesar de las prisas y a pesar de que la anterior legislatura le impuso a esta, la nueva, la que empezó el 1 de septiembre, el aprobarla, hasta el momento, hasta la hora en que grabamos y se difunde, la reforma no ha sido aprobada en el Senado de la República. Pero lo que sí procede es, lo que sí procede es la suspensión en el procedimiento seguido por el legislativo, porque ese procedimiento, como se ha llevado a cabo, implica presuntas afectaciones a los derechos humanos. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Sí. Sí, está en lo correcto. Muy bien. Entonces, el actual Poder Judicial, la actual Suprema Corte, podría invalidar el procedimiento para que se repusiera y que en esa reposición se respeten los derechos humanos. Sí, o sea, siempre y cuando, como lo dije al inicio, no se publique la reforma, porque si se publicara y entrar en vigor, ya el amparo sería improcedente, pero mientras, porque ese es el punto, digamos, fino, como se dice jurídicamente, el punto fino de la suspensión. Pueden seguir su proceso, pero como lo dije al inicio, el producto terminado, no sacarlo al mercado. Ujú, Digo, son ejemplos, yo soy profesor y usted también, ujú. y así nos explicamos. Si eso no sale al exterior, bueno, entonces sí se puede analizar ese procedimiento, si su procedimiento es válido, es constitucional y convencional. Si no lo es, entonces el amparo sería para el efecto de invalidar ese proceso, y digamos, hasta ahí. No, no estaría yo, digamos, no compartiría el criterio de alguien más que decir, bueno, no, que se les ordene reponerlo para sanarlo. No,
porque son decisiones soberanas. No podría, ahí sí, digamos, ahí sí se habría una extralimitación del Poder Judicial Federal por la Corte de ordenarle al legislador que elegirle. No sé si me explico. No, sí, Lo que va a claro, hacer no es se puede. Pero entonces, ¿qué este, sí puede hacer el Poder Judicial? invalidar ese procedimiento por ser inconstitucional e inconvencional. Y ya, si quiere la, la presidenta que pronto tomará posesión, volver a presentar una iniciativa, hasta inclusive en idénticos términos, pues adelante y pues se seguirá el proceso otra vez. Pero ahora sí que siendo lo más puntual que pueda, respondiendo a tu pregunta, invalidar el proceso, reducirlo a la nada jurídica, Eh, que es la función del amparo. claro, existe la sospecha de que de este martes 10 de septiembre, se apruebe por la mayoría del Senado, por la aplastante mayoría de Morena y tal vez por lo voy a decir yo, doctor, por un traidor de los 43 senadores de oposición que sucumba o a los sobornos o a las presiones o a las amenazas o a las persecuciones jurídicas, qué sé yo, se tiene como posible el escenario de que la reforma se apruebe este martes. Ahora, eh, los 16 congresos estatales más uno, mm, no creo que se tarden un día, o sea, por lo menos se tardarán 2, 3, 4 días, ¿no? ¿O será que lo hagan igual, así como dicen los norteamericanos, fast track? Y eso reduciría el tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente declare inválido el procedimiento. Es lo único que queda, ¿no? Desde el punto de vista legal, no hay más sin violentar la ley. Sí, bueno, si lo hiciere la forma, digo, ahora sí que hablando eh, como de una forma más técnica, bueno, pues es probable y es posible. ¿Por qué? Porque si se aprobare mañana, que esperemos que no, pues se puede mandar concomitantemente a las 32 legislaturas la minuta con proyecto de decreto para que ellos lo discutan. Y si está, y digamos, se pueden hasta sincronizar y en las 32 o el 31 entidades federativas y acá la ciudad, el, eh, ¿cómo se llama aquí La es Ciudad de el Congreso? México. Pero es el Congreso de la Ciudad de México, pues decir, programamos todas nuestras eh, sesiones para analizar esta reforma el viernes próximo a las 12 del día y ese mismo día pensemos no las 32 porque entiendo que hay algunas que no son de mayoría de Morena, pero si esas 17 que se necesitan pudieran sesionar el viernes y aprobarla. Y lo que seguiría, pues el lunes siguiente, el cómputo, declarando que ya hay mayoría de legislaturas que aprueban la Constitución y mandarlo al presidente para su promulgación. Sí, o sea, de que bueno, lo que decía yo a la mitad de la plática, no hay un afán, una prisa por aprobar esto para, bueno, y lo han dicho pública, ahora sí como tú dirías ahorita, lo voy a decir yo, lo han dicho públicamente los legisladores que le quieren dar su regalo al presidente. O sea, y bueno, y están en esa sintonía, me parece, y lo digo sin ningún tapujo irresponsable por parte de los legisladores que hagan eso. O sea, Sí, no, estamos invirtiendo, llamémosle así, la polaridad del ejercicio del poder público. Debemos darle regalos a quién, a las personas, a los mexicanos, no así a una sola, porque parecería entonces que estamos transitando a un régimen unipersonal o, como se dice en la ciencia política, monárquico. claro.
¿Tendría la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tiempo suficiente después de que se aprobara el martes? ¿Hay margen de maniobra para el Poder Judicial o ya Es no que lo para hay? mí, por eso yo he insistido en la suspensión. Pueden apurarse el tiempo que ellos quieran, pero si se concede una suspensión y se obedece, porque ese es un tema que me voy a ocupar de lo ahorita, si se obedece en el sentido que no se publique, bueno, la Corte tendría todo el tiempo que necesite para analizar ese procedimiento legislativo. Pero si se publica, porque ahí es, pues yo he estado insistiendo mucho en eso, si se Ujú. publica, pues ya la ley de amparo dispone que contradicciones y reformas de la Constitución deviene improcedente la acción de tutela de derechos fundamentales. Esa es la situación. Entonces, ¿cuál es el, digamos aquí, el quid de todo esto? Primero, pues que ya sea la Corte, de hecho, hoy yo pedía al Tribunal Colegiado del Circuito 32º de Colima que le pidiera a la Corte la facultad de atracción de un recurso de queja que interpuse contra una suspensión, pidiendo eso, esencialmente, digamos, la pregunta inicial de esta charla, pues cae como anillo al dedo, ¿no? O sea, la suspensión la concedieron a la Fundación Iris, a quien yo patrocino, pero para lo mismo, que para que no discuten. Y yo me inconformé mediante el recurso de queja para decir, estoy conforme con todo, excepto con que se conceda para que no discutan, no, que siga el proceso, pero que no se publique. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que las otras suspensiones, lamentablemente, los legisladores no les han hecho caso. Y esto es gravísimo porque se entendería desde un punto de vista lato, no voy a decir que es algo realmente ya exorbitante, pero sí tiene esos tintes, pues, de un golpe de estado técnico. ¿Por qué? Porque un poder le ordena a otro que se abstenga. Si está mal, como yo lo dije en las redes sociales, las decisiones en sede constitucional no se discuten, se recurren. Y si se confirman, modifican o se revocan, se acatan. Eso es fundamental en un Estado de Derecho, porque si no, ¿para qué tenemos al Poder Judicial? Si los legisladores estaban disconformes de que se les estaba prohibiendo discutir, lo que tenían que haber hecho es abstenerse de discutir, interponer el recurso, que, dicho sea de paso, este recurso se resuelve dentro del plazo de 48 horas. O sea, no es que se pudiera haber un escenario de decir, uy, vamos a poner el recurso y van a pasar 6 meses y no me van a decir si está bien o no, ya me pararon el proceso legislativo, no, eran 48 horas para que un tribunal colegiado o inclusive la corte, como yo lo estoy pidiendo, pues discuta este punto y les diga, discutan, o inclusive se niega la suspensión y pues sigue para adelante, o se conceden los términos que yo estoy diciendo, que desde mi punto de vista es lo que debe hacerse, porque técnicamente es así, por las implicancias que tiene. Si se aprobare y se publicare, pues ya, Ya, la claro. transgresión ya quedó irreparablemente consumada. Si Pero se, perdón, doctor, si se aprobara mañana martes en el Senado, perdón que me he extendido, a pesar de eso, la Corte todavía podría atraer entonces la inconformidad, su inconformidad, porque todavía no se ha publicado, ¿no? Y así es, claro. se puede suspender el proceso. Sí, 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 efectivamente. Perdón, es que No se preocupe. eh, Doctor, pues tengo problemas de locomoción fina. no se preocupe, estamos exactamente en las mismas condiciones. Yo le agradezco enormemente el que me haya tomado esta comunicación ya tarde, noche del lunes. En verdad, muchísimas gracias. Prometo que para la próxima, si usted me la concede, seré breve. No, 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 pues el tiempo que se requiera. En realidad es una lucha que estamos dando muchos mexicanos por el país y por su gente. Lo que yo quisiera que se quede claro es que la preocupación de todas esas personas que están marchando, que han ido
hasta inclusive al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cada quien hace lo que puede, es una preocupación por las personas, y sobre todo por las menos desfavorecidas, por todo lo que estamos viendo que viene detrás. No es una defensa a los titulares, obviamente, son personas que son las primeras preocupadas y las primeras afectadas, pero si fuera un simple cambio de trabajo, bueno, pues vamos a decirlo así, pues es una pena, pero bueno, ellos tendrían que ver qué hacer, pero no, no es un cambio de personas, sino es todas estas implicancias que ya dije y quienes van a saberse afectados es la gente menos favorecida. Y eso es lo que preocupa. Os- Pues ojalá hablaba usted de un senador que está en duda su voto. Bueno, esperemos que responda porque, perdón, es que yo hablo mucho, no, pero voy a tratar de encantado. ser muy Es un breve. placer. A ver, este que digo, yo no me asusto porque es una cuestión de ejercicio del poder y esto tiene siglos, ¿no? O sea, milenios quizás. Porque bueno, Morena habla de la mayoría y que el pueblo votó, pero bueno, a mi juicio es artificioso eso. Olvidémonos ya de los datos que somos ciento y tantos mexicanos, proporciones. A ver, los que acudieron a las urnas no le dieron mayoría calificada a Morena en el Senado y rompiendo con el principio de democracia, optaron a dos senadores que pertenecían al PRD. Esos senadores no fueron votados para que hicieran esta reforma, si lo vemos desde su propio discurso. Esos senadores fueron elegidos para oponerse a esa reforma. No obstante ello, con esta cuestión de que, no, es que nosotros pues tradicionalmente somos de izquierda, pues nos pasamos para Morena. Bueno, ahí, para empezar, ya hay una situación de transgresión de vocación democrática. Es muy simple. Ujú. Las personas que votaron por ellos es para que se opusieran a la reforma. Y ahí si ellos nada dicen. Y luego, estos otros 43, que es un número cabalístico, eh, la gente votó para que se opusiera a la reforma. Y entonces es necesario también que se le enseñe al presidente a que viva en democracia. Si no les dieron mayoría calificada en el Senado las personas, sobre todo los electores, los ciudadanos mexicanos, pues entonces también ellos que, así como gritan a los cuatro vientos de que la vocación democrática, que la respeten en cuanto a qué, pues a que la gente no votó para que esta reforma pasara porque no les dio mayoría eh, calificada en la Cámara Reflexiva. Y no se las dio y está muy claro, porque aquí, con independencia del voto, yo estoy hablando de dos más que eran votos para que no pasara y que ellos están eludiendo, rompiendo con el mandato popular que ellos tanto hablan. Si somos unas personas más serias y no acudimos a artilugios, muy simple. El pueblo dijo no, que respeten. El pueblo que fue a las urnas. Lo vuelvo a aclarar, porque se han hecho análisis y decir, bueno, no es que quien votó por Morena es un porcentaje tal. Y nosotros somos ciento y tantos, no es cierto que tiene esa gran mayoría. Vamos a quitar eso. Quien acudió y ejerció y además acató la obligación de sufragar, les dijo no, no queremos esa reforma, porque lo respeten, es muy simple. Totalmente. Hay que ser congruentes, pero en lo que menos se distinguen es en eso. Cuando conviene, el jefe de Estado y jefe de gobierno, el presidente de la República, habla de que la Constitución lo manda, pero cuando no le conviene, pues simple y llanamente, como lo dijo alguna vez como candidato perdedor, al diablo con sus instituciones. Y no me vengan a mí con que la ley es la ley. Así lo dijo el observador siendo ya presidente. Sí, haces. Doctor, muchas gracias por habernos concedido esta, yo le llamaría
charla magistral, conferencia magistral con palabras muy sencillas. Hacemos votos, su servidor hace votos porque pronto tengamos la oportunidad de charlar con usted y Por pues supuesto. estamos en la lucha porque México, lo voy a decir, perdón que hable en primera persona, que México no termine por caer en una dictadura. Claro, pues yo me uno a esos votos de optimismo para nuestra gente. Le mando un fuerte abrazo, le refrendo mi admiración y mi respeto, doctor. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Y para usted que amablemente nos vio, gracias en esta transmisión de última hora. Hasta la próxima.